Cuando Anastasio I murió en 518, en su tesoro se acumulaban más de 32 millones de monedas de oro, y sus ejércitos y flotas eran de nuevo los más poderosos del Mediterráneo. De hecho, la divisa romana, el sólido áureo, era la moneda de pago internacional desde Irlanda a China, y su volumen e importancia en lugares como India, el gran centro del tráfico internacional de los siglos V y VI, fue de tal impacto que transformó la economía y sociedad del subcontinente indio. Era pues el momento para el retorno del imperio a Occidente, y con el momento adecuado llegó el hombre adecuado, Justiniano. En 533, tras arreglar una paz con Persia, de nuevo transformada en gran superpotencia, y superar una sublevación popular, la Nicá, Justiniano envió contra el reino vándalo africano una flota de 592 barcos en las que se embarcaron 48.000 marineros y soldados, comandados por un joven y genial general, Belisario. Belisario logró, en apenas 6 meses, aniquilar al más peligroso de los reinos bárbaros de Occidente, capturar a su rey, Gelimer, apoderarse de su mítico tesoro, entre cuyos objetos más preciados estaba la menorá del Templo de Jerusalén, de la que se habían apoderado los vándalos al saquear la vieja Roma en 455, y devolver al gobierno directo del imperio 8 provincias: Tripolitania, Bizacena, Proconsular, Numidia, Mauritania I y II, Baleares y Sardinia, que sumaban más de 350.000 kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes al imperio de Justiniano. Belisario pudo entrar triunfalmente en Constantinopla y arrojar a los pies de Justiniano al rey vándalo que, cabizbajo, repetía una y otra vez: «Vanidad de vanidades y todo vanidad», mientras en torno suya se mostraban, ante los ciudadanos de Constantinopla, sus tesoros que ahora pasaban a manos del emperador. No quedó ahí la cosa, pues Justiniano tenía un claro y declarado propósito que expresó en una de sus leyes: «Tenemos la esperanza de que Dios nos permitirá reunir las tierras del viejo imperio de los romanos que se perdieron por indolencia». Y para ello, en el verano de 535, Belisario partió con un nuevo ejército para reconquistar Italia. Logró hacerse con Sicilia, con Nápoles y aún con la mismísima Roma, en donde entró en diciembre de 536, pero la guerra gótica fue mucho más dura y agotadora que la vándala, y las operaciones bélicas se prolongaron durante años. Súmese a ello el efecto devastador de 2 fenómenos naturales: el gran velo de polvo, que precipitó al mundo a un periodo de crisis climática, la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, que trajo consigo hambrunas y enfermedades que debilitaron a la población y economía del imperio, y la devastadora pandemia conocida como plaga de Justiniano, la primera epidemia de peste bubónica que conocieron Europa y el Mediterráneo, y que se llevó por delante a partir de 541 a entre un 25 y un 30% de la población. Todo ello, claro está, debilitó el esfuerzo militar puesto en marcha por Justiniano, y cuando en 540 Persia trató de aprovechar esas dificultades, atacando por sorpresa Bizancio y conquistando la tercera de sus grandes ciudades, Antioquía, Justiniano se vio ante inmensas dificultades para continuar con la recuperatio del occidente romano. Y sin embargo, la fortaleza militar y económica del imperio en esos años era de tal poderío que lo logró. Para 552, Narsés, otro de los generales de Justiniano, había vencido y dado muerte al último gran rey ostrogodo, Totila. En 554, aniquiló a decenas de miles de invasores francos y alamanes y en breve completó la conquista de toda Italia y Dalmacia. 2 años antes, 552, un ejército romano desembarcó en Hispania para intervenir en la guerra civil visigoda y se hizo con buena parte del sureste de la península, transformándolo en la provincia de Hispania, y para 557 Persia, la gran rival, solicitaba una tregua que pronto fue paz y que reconocía la hegemonía de Justiniano sobre disputados territorios caucásicos y mesopotámicos. El imperio había estado al borde del agotamiento, pero para 565, cuando murió Justiniano, sus ingresos y gastos estaban de nuevo equilibrados,
Aún quedaba un cuantioso remanente del tesoro legado por Anastasio I. Sus ejércitos y sus flotas imperaban en todo el Mediterráneo, que volvía a ser un lago romano, y su capital, Constantinopla, era la ciudad más rica, próspera y poblada del orbe, pues contaba con unos 700.000 habitantes. Justiniano no solo había aumentado el territorio de su imperio en un 40% y su población en un 25%, sino que su reinado fue clave para la cultura universal. Se asistió a un renacimiento cultural sin precedentes. Historiadores y anticuarios como Procopio, Agatías, Esteban de Bizancio o Juan Lido, ingenieros y arquitectos como Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles, médicos como Alejandro de Tralles o Aecio de Amida, filósofos como Olimpiodoro de Tebas o Juan Filoponos, geógrafos como Cosmas Indicopleustes, juristas como Treboniano, tratadistas como Pedro Patricio y poetas como Flavio Cresconio Coripo o como Pablo el Silenciario, dotaron de un esplendor sin igual a la Romania de tiempos de Justiniano. Junto a Justiniano hubo una formidable mujer, Teodora. Nacida en la miseria, abandonada por su madre, sobrevivió en las calles convirtiéndose en actriz y prostituta, escandalizando a la sociedad de su tiempo. Luego, tornándose una mujer culta y apartada del mundano ruido, enamoró a Justiniano, y éste, pese a las leyes imperantes y a la oposición de su tío, el emperador Justino I, que amenazó con apartarlo del trono, se casó con ella. A partir de ahí, Teodora no solo fue su mujer, sino la Augusta de los romanos, y como tal, protegía a los desvalidos. Bajo su acción se construyeron y dotaron hospicios, hospitales, orfanatos, y bajo su influencia se promulgaron leyes que protegían a las mujeres abandonadas o maltratadas, a las huérfanas, y cosa destacable, se habilitaron prisiones separadas y especiales para las que delinquían, y escuelas en donde se las formaba para que aprendieran un oficio y se desligaran de la prostitución o la mendicidad. Teodora, además, participó como Augusta del gobierno imperial y siempre fue la más influyente consejera de su esposo. Dos cosas se desconocen generalmente de Justiniano: que fue el primer Augusto en intitularse emperador de los romanos y que fue el que más edificios, monumentos y obras arquitectónicas erigió en toda la historia del Imperio Romano. Centenares de iglesias, monasterios, palacios, puentes, puertos, cisternas, murallas, fortalezas, graneros, faros, baños, ciudades, se alzaron por todo el imperio durante su gobierno, desde Ceuta a Damasco y desde el Danubio a lo profundo del Sáhara. Pero la más grande obra fue Santa Sofía, gloria de los romanos, el edificio más impresionante, la iglesia más grande del mundo, y lo siguió siendo hasta que se elevó en Roma 1000 años más tarde San Pedro Vaticano. Pero hubo algo que Justiniano no pudo dejar tras de sí: un heredero digno. Pues le sucedió Justino II, su sobrino, un hombre taimado, traicionero, vanidoso y rencoroso, amén de torpe, que en apenas unos años tiró por la borda la política exterior de su tío y llevó al imperio a combatir no en una ni en dos, sino en 5 guerras a la par contra moros, visigodos, longobardos, ávaros y persas. Las derrotas que cosechó lo llevaron literalmente a la locura.